Bueno, estamos de nuevo aquí. Como os prometí en el anterior vídeo de Cortes de Pallars, vamos a Cortes de Pallars, a lo que es el término municipal, realmente cerca. Vamos a ver el castillo de Chirel, una ruta familiar a tope y cortita. Y vamos a seguir el track también de Casiavinturilla, titulado Castillo de Chirel. En la misma zona, Cortes de Pallars, allí pegados al Júcar, un castillo excepcional. Carátula y vemos esta rutita. Bueno, vamos a ver esta rutita en los planos de IGN del Instituto Geográfico Nacional de Vicente y nos la cuenta. Muy bien, pues como siempre, la roja será la de Casiavinturilla, que es el mismo autor que la que hicimos en Cortes de Pallars, y es cortita, tiene 2,97 kilómetros, prácticamente 3, y un desnivel de 199, prácticamente 200. La hizo en septiembre de 2014 y en este caso no es antihoraria ni horaria porque es ir y volver por el mismo sitio, ¿no? Desde ida y vuelta. Y nosotros, la amarilla, que hicimos siempre más, 3,61 kilómetros y 232 de desnivel. Y la hicimos en marzo del 21. Como veis, esta ruta con la del anterior vídeo, una ruta montañera, si no habéis visto el anterior vídeo os lo pongo por aquí, ir a verlo, Cortes de Pallars es fantástico. Esto está muy cerquita, esta ruta de aquella que vimos en el anterior vídeo, realmente muy cerquita, en coche lejos. En coche puedes pegarte 45 minutos de un sitio a otro, va a dar mucha vuelta por culpa del río y de los pantanos. Entonces no perderos el vídeo anterior y vamos a ver esta rutita, ¿eh? Bueno, esta ruta comienza dejando ahí al lado un camino, hay un parking, un aparcamiento, el camino está un poco irregular donde parte la ruta que estamos haciendo, pero al final hay una explanadita y hay un parking, la gente deja el coche a veces en el mismo camino, los que tienen un coche un poco más alto lo llevan hasta más abajo. Hay una cosa que hemos visto en el plano hemos visto que hay marcado como un nuevo aparcamiento para ir al castillo, con un camino más largo, que puede estar interesante, que nosotros no conocemos, que supongo que sería más ancho para la obra que se ha hecho, que estaban haciendo cuando nosotros visitamos el castillo. Entonces, bueno, ahí tenéis una cosa para experimentar, para buscar. Hay un nuevo parking y un camino. Ya nos contáis qué camino es mejor o si es que el nuestro lo han cerrado, es que no lo sé. Yo creo que no, pero ahí está el camino. En cualquier caso, alarga bastante la ruta. Sí, pues alarga, como es cortita, sí, si alargas 1 kilómetro, pues en vez de hacer 3, haces 4. O sea, tampoco es un problema. La alarga bastante, pero es una ruta muy cortita. Bueno, el caso es que dejamos el coche, no hace falta en este caso ya ir con grandes mochilas ni con tal, sencillito, porque va a ser un paseo. En aquel momento estaba, como digo, en restauración en el castillo, habían obras claras y los carteles andaban por el suelo, no sé si es que iban a cambiarlos, iban a poner nuevos carteles, pero los carteles que nos contaban la historia del castillo andaban por los suelos e iniciamos la ruta por una senda, que hay peldaños con maderas que se lo había llevado el agua, Claro, cuidado con eso, porque estos peldaños a veces una gran lluvia pues los dejan descarnados y hay que ir subiendo entre los pinos por esta... Eso les pasa por no hacer eses. Claro, es lo como que, la senda como la que vimos, exactamente. Esta es la gran diferencia entre una y otra. El caso es que esa senda muy sencilla por el bosque, por el montón de pinos que hay allí, te va guiando hacia arriba para arriba tranquilamente, sin ningún problema, y llegas a un mirador en el cual ya empiezas a ver de frente la muela de Cortes ahí al final, que es donde estuvimos en el vídeo pasado, espectacular. El castillo que vamos a ver, el río no se ve, pero vamos, ese día además hacía su viento y las nubes pasaban rápidas y estuvimos ahí disfrutando, echando unos timelapses, ¿no? Con las nubes y tal y tal y tal. Y si aquello es la muela de Cortes, sí, esta es la muela de Chirel.
Ah, mira, ¿ves? Que es un peñasco amesetado, ¿no? Que tiene una importancia estratégica tremenda, ya lo veremos. Muela, se ve que ahí llaman muela a, Sí, a las alturas estas. Sí, sobre todo cuando arriba son planas. Claro, Sí, la muela. claro, es como una muela. Son muy abruptas, ya lo veréis, defensivamente es muy impresionante, pero arriba hay una plataforma, en este caso más pequeñita, donde se asienta el castillo. Tiene un acantilado, por ejemplo, al sur, de más de 300 metros de desnivel al río. Al río, que nos asomamos, a verlo, ahora veis. Y por la parte esta, que es mucho más fácil el acceso, el castillo tiene unas defensas muy interesantes, que vamos a ver. Bueno, pues supongo que allí cuando sean montañas en pico las llamarán colmillos. Joder, qué chiste va. Sí, pareces Olvidaros. Matías Prats. Olvidaros. El caso es que después de disfrutar del mirador, continuamos la subida con una barandilla lateral, es decir, perfecto, sin ningún problema. Siempre tenemos al lado del camino una barandilla que nos guía y nos impide que salga corriendo el chaval y se nos despeñe por ahí. Pasamos esa entrada, esa posible entrada al camino que se queda a la derecha, que se iría al nuevo parking que marca el plano de allí. Bueno, una cosa también se puede ir y volver por los dos sitios y probarlo, no lo conocemos, y seguimos la subida que nos lleva hacia el castillo. Es un castillo de verdad impresionante, está muy bien mantenido. El día este pudimos visitarlo entero, no sé si ahora con esta reforma permite la tanta visita como hicimos nosotros. Cuando nosotros llegamos ese día se podía visitar de una forma espectacular. Pues cuando llegas al pie del castillo, antes de llegar a subir, el camino te lleva a una cantera que queda a la derecha. Nos asomamos ahí por fin vemos un acantilado y el río bajo de nosotros. Sí, es una zona estratégica de primera magnitud, porque durante la Edad Media esto fue además la frontera entre el Reino de Castilla y el Reino de Valencia. Y entonces era un sitio especial para poder controlar todo el tránsito por la vía del río Júcar. El castillo es impresionante, es un castillo que tenía carácter defensivo y es muy grande, con una gran cisterna que podía albergar a toda la población, incluso el ganado, en momentos de que había peligro de una invasión. Y es un castillo que sí, ahora está en reconstrucción, está bastante... Estaba en reconstrucción, ahora no sabemos cómo está. Cuando fuimos nosotros habían obras, supongo que seguirán, porque estas cosas van despacio, me imagino. Pero está muy bien conservado, es el mejor conservado del término, y está dentro del Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo y es un BIC, un bien de interés cultural, que de luego todo esto lo merece, porque es un sitio muy especial. Sí, además que sí, cuando veamos una ampliación del plano en Google Earth se ve que el castillo dominaba todo el río. Si había navegación por allí o alguien llegaba por el río, en el castillo podían ver absolutamente toda la hoz esa que hace el Júcar. En aquella época me imagino que el río era mucho más pequeñito, porque no estaba el embalse, pero aún así habría una vía, no sé si navegable, pero por supuesto se podía pasar. Efecto. Volvemos a subir hacia el castillo, ahí la senda, vemos dos sendas, una senda que va por donde está este pasamanos que va hacia arriba, y luego hay una senda antigua, se ve que era la primera antes de hacer esta, montañera, que va por las peñas. Vicente se va por una, yo voy por otra. Total, que llegamos al pie del castillo haciendo sus eses, porque claro, si es la senda que se utilizaba para subir al castillo, la gente no podía ponerle mucha pendiente a las sendas. La pendiente la hemos inventado los montañeros y los senderistas. Antes las sendas daban muchas vueltas y es preferible que den muchas vueltas, porque de esta manera puedes subir con animales, con cargas, con carros, etcétera, etcétera. No hay que ser escalador para llegar a un castillo. El caso es que nos lleva la senda a la pared del castillo y paralelos a la pared nos acercamos a la puerta. Una puerta que ya en sí misma es espectacular, porque pasamos una doble puerta en el cual, además, si os fijáis, ahí está la rendija para bajar la puerta. Sería una reja de hierro que impediría, o de madera, que impediría la entrada. Es decir, parece un castillo de película. Parece un decorado de Hollywood, aunque parecen todas las piedras. Tiene un sistema defensivo de primera magnitud. O sea, no solamente está la puerta esa, sino que una vez pasas la puerta entramos... Bueno, ahí vemos una tronera, ¿no? Para poder disparar por la espalda al que está intentando entrar. Sí, una vez pasas por la puerta, es decir, entramos a una especie de prepasillo, ¿no? Entre dos murallas, en el cual tienes que recorrer y te están atacando desde arriba. Como pases esa primera puerta, no has llegado al castillo, te has quedado en medio de dos murallas
y ahí hay una tronera, como has dicho tú bien, para disparar a los que estaban en la puerta, y te has quedado entre dos murallas. Esas dos murallas se llama Liza, que también la vimos en el castillo de Peñarroya. Es muy estrechita. Sí, es muy estrechita, tiene apenas 1 metro de ancho, y una vez te quedas allí encajonado, tienes a mano 2 torres, la oriental y la occidental, que también desde ahí te podían disparar. Es una zona defensiva. Si puedes salvar la puerta, te quedas encajonado ahí, todavía te quedas peor casi. En la Liza esta, que se mantiene además muy bien. Sí, muy bien conservada. Te digo, la Liza, claro, lo vimos en el de Peñarroya, pero aquella era anchísima, era más grande que había. Era enorme, era muy grandota, casi componía el castillo aquella Liza, ¿no? Esta es más estrecha, esta se ve más bien el carácter defensivo. Muy bien. Pues nada, además entre torres y entre troneras, y desde arriba te echarían de todo y nada bueno. Y bueno, y llegamos ya a una explanada del castillo, que bueno, no sabemos si forma parte de la explanada, pero podemos meternos a un rincón de piedras que va hasta poder ver estas hoces del Júcar tan maravillosas. Hay que llevar cuidado, no dejar a los chavales acercarse allí, porque bueno, hay más peligro, ¿no? Hay que quedarse en el centro del castillo. Además, yo creo que estaban poniéndole una barandilla para que no pasara allí. Pero fíjate, el sitio que parece una cosa idílica, ¿no? Y el castillo, como está conservado, es que parece a veces una imagen de cuento. Es un castillo que no solamente es el castillo, sino dónde está este castillo. Porque si este castillo está al lado de una carretera, claro, no es lo mismo. O sea, es la composición de ambas cosas lo que hace este sitio un sitio mágico. Hay que subir a la montaña. Es muy importante subir andando a los sitios y no bajar del coche y tener el castillo. Está muy bien también. Lo vimos en el otro castillo allá en Argamasilla de Alba. Cuando has llegado arriba, incluso con los chavales, si tienes niños y niñas, es una gozada que hayan hecho el esfuerzo de llegar hasta el castillo ese. Bueno, pues dentro del castillo, ya en el recinto del castillo, vemos varias torres, vemos ejemplos de, como siempre, de arquitectura musulmana y arquitectura cristiana. Sí. Y aquí voy a hacer un poquito de historia muy breve para que se entienda. Cuéntanos. Bueno, como siempre, esto tiene un principio que era un yacimiento íbero. ¿Tú sabes esto, perdona, si os pongo la imagen, como veis, bueno, sí. El Google Earth es imposible de ver. Ahí no hay ruta que valga porque eso es un paseo total y esos Google Earth, en fin. Y aquí se aprecia lo que hacemos nosotros más de amarillo que lo que hace la roja. Claro, que luego nos paseamos mucho más, claro. Por eso hacemos más kilómetros y echamos más tiempo. El Slow and Long Mountain. Eso es. Bueno, cuéntanos la historia. Decía que empezó siendo un yacimiento íbero, como siempre. Los íberos eran muy aficionados a subirse a las partes y esta era impresionante. Está seguro que era un principio íbero. Pero bueno, lo interesante de este castillo es que en el siglo XIII era un origen musulmán, era un castillo que lo hicieron los musulmanes para controlar y proteger a una pequeña población musulmana que existía en aquella época. En el siglo XIV ya se hizo ya un castillo más importante porque empezó a ser ya un puesto de vigilancia de la frontera que empezó a haber allí. Y en el siglo XV, que es donde quiero llegar, ya se hizo una reconstrucción cristiana, que es donde aparecen los escudos heráldicos, se ven arcos de sillería con las dovelas y incluso heráldicas, góticas, de la nobleza, y se mezcla un poco con lo que existía anterior musulmán, y es lo que lo hace muy interesante, porque puedes ver ambas tipos de construcción, ¿no? Luego, en el siglo XVI, cuando la sublevación de los moriscos intentó recuperar el castillo para ir contra ellos, pero no tuvo apenas influencia en el triste suceso este de los moriscos. Y bueno, ya acabando en el siglo XVI ya empieza a tener poco interés, ya no tiene una relevancia defensiva y al final se convirtió en un aprisco para ganado. Ajá, fíjate como siempre. Sí, ya empezó su decadencia. Y ya en el siglo XVIII, o sea, en 1748, hubo un terremoto muy, muy, muy intenso que tenía su epicentro en Enguera y que destruyó, por ejemplo, el castillo de Montesa, creo que lo tiró al suelo, y este también se vio muy afectado. Pero bueno, ahora si vemos imágenes donde podemos ver, había momentos en que parecía un muestrario de arcos. Es arquitecto aquí, el amigo, entonces me explicaba allí cuál era el arco. Sí, es que había un arco de medio punto perfectamente, que eran los dos cristianos, supongo, y uno de intelado, con un arco rebajado, que se veía una grieta. Se veía una grieta, en efecto. Entonces te explicaba que los arcos de medio punto, pues hombre, llevan mucho mejor las tensiones al suelo, y el de intelado, el rebajado con el dintel, pues con más dificultades ya estaba ya grietado. Y más adelante vemos algunos arcos que son de ladrillo, que son los típicos musulmanes. Los musulmanes la piedra tallada la usaban bastante menos. Pero todo lo que vemos de arcos ya de sillería o los cantoneras de las murallas o de las torres, todo eso ya es cristiano.
Y más adelante creo que vemos el aljibe, ¿no? Claro, incluso pudimos, no bajamos, ni mucho menos, no se podía bajar, por supuesto que no, pero vimos la entrada, supusimos que era un aljibe y en efecto lo que hice yo fue meter nuestra cámara 360 y en efecto eso es un recinto, un aljibe, de la época, que claro, normalmente estos castillos siempre tenían dos aljibes, por seguridad, uno dentro del recinto y uno extramuros. Entonces, bueno, aquí vemos el aljibe dentro. Y este era enorme. Era enorme. Porque efectivamente es que metían allí la población y el ganado, para mantener un estado de sitio allí durante una invasión. O sea, era un castillo realmente inexpugnable, porque esas murallas defensivas, y si no subes desde el río, a ver si puedes, ¿sabes? Por el acantilado. E incluso, eso supongo que estará solucionado, una de las torres tenía un boquete, un agujero en el que se podía acceder sin ningún problema y pudimos estar viendo los diferentes pisos desde dentro de la torre. Y supongo que eso espero que esté arreglado para hacer una visita un poco más segura, pero en fin, pudimos ver y como Vicente, ya te digo, me va mostrando las cosas, pues me mostró cómo era la torre por dentro y cómo eran los pisos y las Yo me bóvedas, imagino que igual eso cayó cuando el terremoto, no sé, pero son dos bóvedas de cañón. Si te fijas, estaban abovedadas a ladrillo a rosca, como se hacía en la época musulmana, y eran dos pisos. El primero que se ve aquí era el piso de arriba, y arriba de todo que se veía la luz del cielo, esa era la parte de arriba, de la cubierta de la torre, que también se ha caído. Bueno, pues pudimos ver esta torre. Había otra que estaba mucho más entera, que no tenía acceso y se la veía bastante más entera. Y entonces estuvimos dándole vueltas al castillo todo lo que pudimos. Entonces ahí tenéis una pequeña aventurilla que hacer, si es posible, con la familia, que es salir por el flanco este del castillo, con una puerta que hay, y recorrer esa muela, esa montaña, hacia el río, ¿no? Para asomaros a lo que es la hoz del río para el otro lado. Hay una senda marcada, con mucho cuidado, os vais acercando y entonces podréis ver esa hoz, ese redondo que hace el río en ese lugar y todo lo que podían dominar nuestros amigos cristianos y musulmanes y en la época los íberos y quien fuera, que se subían ahí para defenderse, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unas vistas estupendísimas y bueno, pues solo nos queda volver por nuestros pasos y volver a bajar al coche de nuevo. Nosotros cuando hicimos esto, la hicimos mezclada con aquella de Cortes y tal, y lo que fuimos, consejo, coger el coche, seguir camino, coger un camino que hay a la derecha y bajar hasta el mismo río, y ahí hay unas planicies maravillosas y ahí disfrutar con los chavales, como hicimos nosotros comiéndonos el almuerzo, allí pegados al júcar y disfrutando del agua y de los Entonces, como veis, es una ruta muy sencillita, es una ruta para hacer en una horita, ver un castillo fenomenal y disfrutar del río, y luego, si queréis y podéis, a Cortes de Pallars, a ver la gran ruta de la Muela de Cortes de Cabanilles la Corta. Bueno, pues unas fotitos, tú hiciste fotos también en el castillo, ¿no? Hombre, claro. Claro, bueno, las fotos de Vicente y una rápida valoración de esta ruta cortita. Vale. Bueno, pues vamos a valorar esta rutita sencillita. Vamos allá. ¿Excursión familiar? Por supuesto, esta la hemos hecho porque es una excursión familiar. También las familias... Familia me refiero a aquella gente que va con chavales más pequeños y tal. Una familia de 2 montañeros y un chaval de 15 años que es montañero, no son familia.
Esos son senderistas habituales, ocasionales o con experiencia. Es que para esos senderistas yo la combinaría con la otra, haría las Claro. dos en el día. Entonces, cuando nosotros hablamos de excursión familiar, nos referimos a una familia de gente que no está habituada en exceso a la montaña y que tiene además niños de corta edad, ¿no? Vale, pues excursión fácil. Esta es la típica excursión que el chaval se puede divertir en el castillo, vais a andar, vais a respirar aire puro y tendréis el río cerquita. Senderistas ocasionales, bueno, yo creo que no hace falta ni ir nombrándolos. Todo fácil, ¿eh? Pero senderistas habituales, incluso montañeros con experiencia, también hay que hacer estas cosas, ¿eh? También hay que, no solo hay que estar en las paredes, también hay que bajar a este nivel y disfrutar de estas cositas que son interesantes culturalmente y encima tienes ahí un paseo importante. Bueno, el interés en patrimonio y cultura, que yo creo que era al principio patrimonio y cultura, es muy alto, porque estamos hablando de cultura. Paisaje yo también lo pondría alto, no sé, porque el paisaje es excepcional. Y fauna y flora, Fauna. Yo lo pondría bajo. yo le pondría moderado. Pues moderado, porque puedes bajar al río y ¿Dónde tienes estás? ahí, Es que, sí, de acuerdo, la ruta es pequeñita y tal, pero coño, miras alrededor moderado. y ¿dónde estás? Yo le pondría moderado también. Para hacerla alto, vete a Cortes de Pallars y haz la Claro. ruta a Cabanilles, que es maravillosa. Es maravillosa, en efecto. Y luego, bueno, las precauciones especiales, las normales. Las precauciones con calor, lluvia y nieve, pues las absolutamente normales. Con calor, agüita y un sombrero. Con lluvia, paraguas o quedarse a hacer otra cosa. Y con nieve, si nevara, pues quedarse cerca del coche y tirarse bolas de nieve unos a otros. Bueno, pero como precauciones se me ocurre también, arriba, pues ojo con los niños, no dejarlos Claro, sueltos o sea, por ahí, porque el castillo tiene accesos un poco todavía, Sí. no sé si está mejorado, y luego la caída. Claro, y os pedimos, como estaba de obras y tal, si alguien nos puede contar si ha cambiado algo, si no es accesible, si lo han cerrado, yo espero que no, si tal, en un comentario nos decís si ha cambiado mucho esta ruta con respecto a cuando la decimos nosotros, ¿eh? Por si acaso, a ver si alguien va a decir que, es que ahora el castillo está cerrado con una puerta y no nos dejan entrar. Bueno, decídnoslo para saberlo. Pues Bueno, el sentido aconsejado por acabarla lineal es lineal, sí. En este caso es ida y vuelta. y material aconsejado unas zapatillas, ¿no? Como mínimo zapatillas, ¿no? No ir ni con chanclas ni con zapatos de tacón. Vale, pues nada, nos despedimos de todos vosotros. Esta rutita sencilla, quizá la más sencilla. Vamos a poner también rutas sencillas que pueden ser de este tipo, pero que son muy interesantes. Acordaros, los vídeos son importantes verlos, pero lo importante es salir al monte. Venga, hasta luego.